Tratamos ahora el tema 11 a continuación con los trastornos de síntomas somáticos. Todos los trastornos de síntomas somáticos incluidos en el DSM-5 comparten una característica común, la importancia de los síntomas somáticos asociados con un malestar y un deterioro significativos, que no se explican por una enfermedad física o son desproporcionados en relación con esta enfermedad física, en el caso de que existiese. Se clasifican de la siguiente forma: trastorno de síntomas somáticos, trastorno de ansiedad por enfermedad, trastorno de conversión, llamado también trastorno de síntomas neurológicos funcionales, trastornos psicológicos o factores psicológicos que influyen en otras afecciones médicas, el trastorno facticio y otro trastorno de síntomas somáticos. El trastorno de síntomas somáticos o trastorno de somatización suelen presentar múltiples síntomas somáticos que causan malestar o pueden originar problemas significativos en la vida diaria. El sufrimiento de la persona es auténtico, ya se explique médicamente o no se explique médicamente, pero el sufrimiento es auténtico. Aunque no haya síntomas, la persona teme o cree padecer algún tipo de enfermedad. Esta patología simula una dolencia o síntoma que no se relaciona con una enfermedad física. Los problemas de salud suelen asumir un papel central en la vida de la persona, convirtiéndose en un rasgo de su identidad y dominando sus relaciones interpersonales. Suelen acudir a los servicios generales de salud, suelen ser pacientes hiperfrecuentadores en los servicios de urgencia y raramente acuden a los servicios de salud mental. Porque no son solo los síntomas somáticos en sí mismos, sino la forma en que los presentan o los pueden interpretar. El trastorno de ansiedad por enfermedad, lo que se ha llamado siempre el trastorno hipocondríaco o la hipocondría, el paciente no refiere síntomas somáticos en sí, y si los presenta, estos son leves. Esta es la principal diferencia respecto al trastorno de síntomas somáticos. La preocupación por la enfermedad ha estado presente al menos durante 6 meses, aunque la enfermedad temida pueda variar en este periodo de tiempo. Puede darse el caso de una persona que tema padecer un cáncer y pasado un cierto tiempo varíe su foco de atención al miedo, al temor de padecer un infarto de miocardio, por ejemplo. Son personas que se alarman fácilmente con las enfermedades al oír que alguien se ha puesto enfermo o al leer noticias relacionadas con salud o con enfermedad. A veces la atención sanitaria lleva a una paradójica exacerbación de la ansiedad o a un aumento de las complicaciones iatrogénicas de las pruebas y de los procedimientos diagnósticos. El trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales, la clave sería que hay una presencia de síntomas o déficits que afectan a las funciones motoras, sensoriales y que sugieren un trastorno de tipo neurológico o alguna otra enfermedad médica del entorno. Los síntomas no se producen intencionadamente y no son simulados. Están relacionados estos síntomas con la actividad motora voluntaria o sensorial y por ello se denominan pseudoneurológicos. Los síntomas o déficits motores típicos son alteraciones de la coordinación y del equilibrio, parálisis, debilidad muscular localizada, ataques, convulsiones, afonía, dificultad de deglutir, sensación de nudo en la garganta, parestesia, alteraciones visuales o auditivas, incluso retención urinaria. Los síntomas de déficit y déficit de tipo sensorial suelen ser pérdida de sensibilidad táctil y dolorosa, diplopia, ceguera, sordera, alucinaciones. También pueden, y de hecho suelen aparecer crisis o convulsiones. Cuanto menos conocimiento médico posee el enfermo, el paciente, más inverosímiles son los síntomas que refiere. Se puede dar el caso de una persona que siente una afasia, un tipo de disartria, una afasia motora, por ejemplo, está tratando de articular palabras con cierta dificultad y lo lógico sería que hubiese una hemiparesia derecha y el paciente presenta una hemiparesia izquierda. Tradicionalmente el término conversión deriva de la hipótesis de que el síntoma somático representa la resolución simbólica de un conflicto psicológico inconsciente, que disminuye la ansiedad y sirve para mantener el conflicto fuera de la conciencia. Esa sería la ganancia primaria. Asimismo, la persona puede obtener del síntoma de conversión una ganancia secundaria,
pues podría obtener beneficios externos en el sentido de que se eviten responsabilidades u obligaciones molestas. Estas personas con síntomas de conversión manifiestan la denominada bell indifference, una relativa falta de preocupación sobre la naturaleza o las implicaciones del síntoma, o pueden presentar actitudes de tipo dramático o histriónico. Es frecuente que los síntomas aparezcan después de una situación de estrés psicosocial extremo. Cuando hablamos de actitudes de tipo dramático o histriónico, por eso se les llamaba anteriormente una histeria de conversión. Hablemos de aquellos factores psicológicos que afectan a otras afecciones médicas y que constituye la presencia de uno o más factores psicológicos de comportamiento clínicamente significativos que afectan adversamente a una afección médica. Los factores psicológicos de comportamiento serían el malestar psicológico, los patrones de interacción interpersonal, los estilos de afrontamiento, los comportamientos desadaptativos para la salud, la negación de los síntomas o la pobre adherencia a las recomendaciones médicas. Ejemplos clínicos más comunes serían la ansiedad, que podría agravar el asma, la negación de la necesidad de un tratamiento para el dolor torácico agudo y la manipulación de la insulina por un individuo con diabetes que desea bajar peso. Se han demostrado muchos factores psicológicos diferentes que influyen adversamente en las afecciones médicas, los síntomas de depresión o ansiedad, los eventos estresantes de la vida, el estilo de relación, los rasgos de la personalidad, los estilos de afrontamiento. Los efectos adversos pueden ser de tipo agudo, con consecuencias médicas inmediatas, por ejemplo la cardiomiopatía de Takotsubo, a crónicos, que aparecen durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, el estrés crónico en el trabajo está asociado a un mayor riesgo de hipertensión. El trastorno facticio o síndrome de Munchausen se caracteriza por la presencia de síntomas físicos o psicológicos fingidos o producidos intencionadamente por el sujeto a sí mismo, trastorno facticio aplicado a sí mismo, o a otros sujetos, a personas o animales. Se debe distinguir el trastorno facticio de la simulación, ya que en el caso que nos ocupa, en el trastorno facticio, el paciente siente la necesidad psicológica de adoptar el papel de un enfermo, aunque esto no le beneficie en nada, incluso podría ocasionarle perjuicio. Mientras que el trastorno de simulación tratan de alcanzar algún tipo de beneficio o evitar una responsabilidad o, por ejemplo, no acudir a un juicio, por ejemplo. La causa de los trastornos de síntomas somáticos, pues habría unos factores genéticos y unos factores biológicos. Los factores genéticos, pues se da mayor frecuencia en familiares de primer grado, varones diagnosticados de abuso de alcohol y de trastorno antisocial de la personalidad, y en mujeres el trastorno de somatización. Entre los factores biológicos existe una cierta base biológica puramente física en esta enfermedad. Las principales alteraciones de las que se tiene evidencia son las funciones cerebrales derechas están más desarrolladas que las izquierdas en estos pacientes, existe una hiperactividad de la zona cerebral denominada el locus coeruleus. Este hecho podría disminuir el umbral del dolor en estos pacientes, y hay alteraciones en el riesgo sanguíneo cerebral medio por la tomografía computerizada por emisión de fotón único. Las experiencias infantiles de estas personas se estructuran sobre tres pilares: las carencias afectivas, en muchos casos ha habido separaciones, padres fallecidos ausentes por algún motivo, o escasa presencia de alguno de los progenitores, y en los casos más extremos ha habido maltrato físico y sexual. El modelado de la enfermedad por los padres: los niños han sido sobreexpuestos a la enfermedad en el ambiente familiar. Por otra parte, la enfermedad física ha sido bien aceptada en la familia, no así la enfermedad psíquica, y ha servido para excusar al enfermo de ciertas obligaciones. Experiencias de la enfermedad como afrontamiento: de pequeño el niño que ha crecido en un ambiente de carencia afectiva, cuando ha estado enfermo ocasionalmente, ha comprobado cómo aumentaba la expresión de cariño de los padres y cómo disminuían las demandas que se le hacían en la familia debido a la enfermedad. De mayor, y cuando se tiene que afrontar problemas, ha aprendido que la enfermedad es una excusa adecuada ante las dificultades. Y aquí terminaría el tema 11.